Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube Antón GF. Soy Antón García Fernández y como de costumbre les hablo desde el salón de mi casa aquí en Jackson, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América. Y en esta ocasión les invito a un vídeo en el que vamos a hablar sobre música, vamos a hablar sobre jazz, porque este vídeo se encuadra dentro de la serie Impresiones sobre Jazz, esa serie de vídeos en los que hablo acerca de ese jazz que a mí más me interesa, músicos, discos, todo tipo de grabaciones, películas, libros, documentales, bueno, todo lo que tiene que ver con el jazz que yo escucho continuamente y que deseo compartir con todos ustedes. Y el vídeo de hoy procede realmente de una conversación que recientemente he tenido con mi padre, que también él recientemente tuvo la oportunidad de leer el libro Retratos de Jazz de Haruki Murakami y estuvimos conversando recientemente sobre ese libro y resulta que mientras estábamos conversando él estaba escuchando un disco de este pianista del que voy a hablar hoy. De hecho, el disco del que voy a hablar hoy. El pianista es uno de los que a mí más me han gustado desde siempre por su estilo realmente reconocible, único y desde luego por ser, desde mi punto de vista, uno de los pianistas de jazz más elegantes que yo he tenido la suerte de escuchar. Tengo muchos de sus discos y quiero hablar específicamente de dos de ellos, un volumen 1 y un volumen 2, que son una verdadera maravilla. Me refiero a Ahmad Jamal y me refiero específicamente a los discos que grabó en directo en el Pershing Lounge que estaba en el ya desaparecido Hotel Pershing en la ciudad de Chicago, en el estado de Illinois. Y bueno, Ahmad Jamal es un pianista que yo tengo muy presente, tengo muchos discos suyos y bueno, puedo mostrar a cámara alguno de ellos, por ejemplo, estas primeras o grabaciones realizadas hacia el inicio de su carrera para el sello OK y también para el sello Epic. Estas son unas grabaciones realmente excelentes de Ahmad Jamal en los inicios de su carrera y las reeditó en CD Columbia Legacy. Tengo también aquí, entre muchos otros discos de Ahmad Jamal que podría haber bajado de las estanterías, los que he encontrado realmente a mano, Jamal at the Penthouse. Este es un disco de Ahmad Jamal con una orquesta arreglada y dirigida por Joe Kennedy, y es una edición que incluye, además de este álbum, Jamal at the Penthouse, incluye otro disco suyo que a mí siempre me ha gustado muchísimo y que, como pueden ver, pues por la parte de atrás se encuentran los dos álbumes. Count Them 88 es el otro disco. Como digo, ahí están los dos. Este segundo es el Count Them 88. Cuéntalas, son 88, es decir, se refiere a las 88 teclas del piano. Otro disco también muy recomendable de Ahmad Jamal. Y en los años 80, por ejemplo, un directo en el restaurante Bubba's, que es este disco que aquí está, Live at Bubba's, grabado en mayo de 1980. Carrera larga, carrera prolífica, muy buenos discos, los grabados por Ahmad Jamal a lo largo de las décadas, pero hoy quiero hablar de un disco que realmente son dos volúmenes titulados Live at the Pershing, volumen 1 y volumen 2. Tengo varias ediciones de Live at the Pershing, pero la que tenía más a mano, la que pude encontrar con mayor facilidad en mis estanterías es esta, del sello Avid Records, que, bueno, pues como pueden ver incluye 4 LPs en 2 CDs, los 2 volúmenes en el Pershing y luego 2 discos grabados en directo en el Alhambra, dentro de la serie de conciertos clásicos, Avid Records. Buen sonido, esto es lo que
Muchos describen como un Euro bootleg o Euro bootleg, pero ya sé que hay personas a las que no les gustan este tipo de ediciones, que las critican por diferentes razones, y no digo que no tengan razón, pero a mí me sirven en muchos casos para conseguir discos que no se pueden conseguir de otra forma. No es el caso de Live at the Pershing. Ya digo que además de esta edición más barata, tengo otras ediciones diferentes. Se puede conseguir este disco además en CD, se puede conseguir en vinilo, se ha reeditado en muchas ocasiones porque fue un disco que además en su momento se vendió muy bien. Fue un éxito de ventas dentro de lo que se puede considerar un éxito de ventas de un disco de jazz. Y de hecho, cuando el sello Argo Records, publicó el primer volumen de Live at the Pershing, el primer volumen es ese que ahí pueden ver, este es el primer volumen, subtitulado But Not For Me. Cuando el sello Argo publicó el primer volumen de Live at the Pershing de Ahmad Jamal en el año 1958, el crítico que escribió la reseña en Downbeat, publicación importantísima y de enorme prestigio en la historia del jazz, que continúa publicándose a día de hoy, pues el crítico de Downbeat en 1958 describió la música de Ahmad Jamal y su trío como música de cóctel, es decir, música que puede ponerse de fondo, que no molesta y a la que no es necesario prestar demasiada atención. Cocktail music, se dice en inglés. ¿Cocktail music? ¿De veras? Desde mi punto de vista, o ese crítico, creo que anónimo, por fortuna para él o para ella, o ese crítico no entendió nada de lo que Jamal y su trío hicieron en el Hotel Pershing durante la grabación en directo de estas sesiones, o realmente lo que hizo Jamal fue elevar esa supuesta música de cocktail music, al nivel de obra de arte con mayúsculas. La verdad es que yo prefiero pensar lo mismo que Miles Davis. Sí, porque Miles Davis a finales de los años 50 solía citar a Ahmad Jamal como uno de sus pianistas favoritos y además citaba razones muy de peso para ello. Veamos las palabras, escuchemos las palabras de Miles Davis sobre Ahmad Jamal, que nos dice Miles Davis sobre Ahmad Jamal: escucha la manera en que Jamal usa el espacio, lo libera para que puedas sentir a la sección rítmica y para que la sección rítmica te pueda sentir a ti. Muy interesante esto del espacio y del lugar que ocupa, importante, prominente, la sección rítmica en la música de Ahmad Jamal. Muy perceptivo, desde luego, Miles Davis diciendo esto. Y sigue: no llena en exceso el espacio y es uno de mis favoritos, refiriéndose a Ahmad Jamal. Bueno, estoy totalmente de acuerdo con Miles en lo que señala sobre el espacio, que equivale a subrayar la forma en que Ahmad Jamal utiliza los silencios, provocando así un efecto dramático que potencia la interacción con la sección rítmica y el sonido del contrabajo y de la batería. Porque cuando escuchamos a Ahmad Jamal es necesario que prestemos atención tanto a lo que toca como a lo que no toca. Es preciso escuchar lo que sugiere a través de lo que deja fuera de su interpretación, pero que todavía forma parte de esa interpretación. Es preciso escuchar el espacio que ofrece a quienes lo acompañan, que son grandes músicos también. Porque el trío de Ahmad Jamal es un trío en el sentido más amplio, un trío
en el que contrabajo y batería hacen mucho más que simplemente acompañar al piano. Cuando escuchamos a Jamal, al contrario de lo que sugiere ese crítico de Downbeat que describía su música, yo creo que erróneamente, como simplemente cocktail music, al contrario de esto que sugiere este crítico, es necesario agudizar el oído y prestar mucha atención a la sutil interacción entre los tres instrumentos que componen el trío. Y especialmente, al escuchar el piano de Jamal, debemos detenernos en la agilidad de su ejecución, en algunos momentos, en la manera en la que juega con las melodías y las reinventa en otros momentos, en el sentido dramático de los silencios, prácticamente a lo largo de toda su interpretación, en la interacción que existe entre momentos más calmados y pasajes más intensos, en la propia intensidad que la repetición de una frase musical una y otra vez confiere a la interpretación, en la cualidad percusiva de parte de su estilo, al piano y también subrayado por el resto del trío, y en muchísimas otras cosas que podríamos continuar enumerando. Podría parecer, de hecho, que el estilo de Ahmad Jamal es un estilo sencillo, pero lo que pasa es que Jamal es un pianista con una increíble capacidad para hacer que lo complejo parezca sencillo. Esto es importante subrayarlo. Tiene Ahmad Jamal una enorme capacidad para hacer que lo complejo parezca sencillo o suene sencillo. Quizá por ello, quiero pensar, el anónimo crítico de Downbeat en 1958 percibió y describió su música como música de cóctel. Por alguna razón, por cierto, personalmente la música de Ahmad Jamal me ha atraído siempre mucho más cuando se graba en directo que cuando se graba en estudio. No es que no me gusten sus discos de estudio, ni mucho menos, pero por alguna razón suelo escuchar mucho más a menudo sus álbumes en directo, que además, si repasamos su discografía, son bastantes. Supongo que son bastantes, que una parte de su discografía se grabó en directo, porque su música suena más fresca en directo, ante el público. Como si Jamal supiese leer el contexto en el que toca y canalizar la energía del espacio en el que se presenta con su grupo. Es como si su música tuviese mayor vivacidad, mayor fluidez cuando la interpreta delante de una audiencia que cuando la interpreta en el contexto a veces más frío, más impersonal de un estudio de grabación. Una buena parte de su extensa discografía se grabó en concierto y entre sus discos en vivo brillan con luz propia esos dos volúmenes, aquí arriba, esos dos volúmenes de Live at the Pershing, ambos de 1958, ambos publicados por el sello Argo, que tengo, como digo, en más de una edición diferente. Esta es la que encontré rápidamente en las estanterías antes de empezar a grabar este disco y entonces la utilizo porque además incluye los dos volúmenes en un solo disco. Hacia principios de 1958, Jamal y su trío ya habían actuado en el Pershing Lounge de ese hotel Pershing de Chicago en varios momentos de los 6 años precedentes. Y eso llevó a que surgiese la idea, durante una conversación entre el propio Jamal, Leonard Chess, el famoso Leonard Chess,
y el disc jockey Sid McCoy de grabar el siguiente disco de Jamal en directo en el Pershing. Esa era la idea. Y el concepto era, por supuesto, sencillo. Instalar un equipo de grabación en el Pershing Lounge y grabar todos los sets del trío el día 18 de enero de 1958. El resultado de la grabación fue mucho más que lo que se publicó. Fueron 43 temas en total, entre los cuales en principio se eligieron 8 para conformar el primero de los LPs publicados, que es este que ahí aparece, subtitulado But Not For Me, que es la pieza que inicia ese disco y por lo que parece era una de las más populares del trío por aquella época, ya grabada además por Jamal con anterioridad a estas sesiones en otra versión. Todo lo que he comentado anteriormente en este vídeo sobre el estilo de Jamal brilla en ese estándar de los hermanos Gershwin que es But Not For Me, un tema que para mí está muy relacionado con la versión vocal de Chet Baker para Pacific Jazz en los años 50, pero también con esta versión, grabada también en los años 50, por Ahmad Jamal. Todo lo podemos escuchar ya ahí. Los silencios, el juego con la melodía, la interacción entre contrabajo, batería y piano, las repeticiones de ciertas frases y sobre todo un acercamiento minimalista que es absolutamente efectivo. Después está Surrey with the French on the Top, del musical Oklahoma, de Richard Rodgers y Oscar Hammerstein. Este es otro tema que ya había grabado Jamal previamente y es una maravilla, tocado a una gran velocidad y con una enorme energía, como si se tratase del trote de ese Surrey, de ese carro de caballos al que se refiere el título. Este es un tema que yo relaciono mucho con Blossom Dearie, que tiene una versión vocal y también con ella tocando el piano, grabada para Verve, si no me equivoco, de este Surrey with the French on the Top. Si Miles Davis introdujo esta pieza en su propio repertorio, parece ser que fue a causa de esta versión de Jamal, o del hecho de que Ahmad Jamal solía tocar este tema en directo. El lirismo de Jamal emerge en baladas como Moonlight in Vermont, La luz de la luna en Vermont, o What's New, que es la que cierra este disco, también interpretadas de una manera minimalista en la que se subraya la expresividad de los silencios entre las notas. Recuerdo que Ben Sidran solía decir que lo importante en el jazz eran esos silencios entre las notas, y creo que esto se nota de una manera especial, específicamente en la música de Ahmad Jamal. También le gustaba a Ahmad Jamal jugar con las melodías, como en el caso de No Greater Love. Yo siempre relaciono No Greater Love, por supuesto, con Billie Holiday. Y su acercamiento al material que toca tiene también momentos lúdicos, como por ejemplo en Music, 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 o en el estándar del bebop de Dizzy Gillespie, Woody and You, al que Jamal imprime un swing interesante entre relajado y percusivo, porque percusivo suele ser Ahmad Jamal. Especialmente lo es en uno de los grandes clásicos salidos de estas sesiones en el Pershing, que es Poinciana, de la que por supuesto se han grabado docenas y docenas de versiones, a pesar de lo cual la de Jamal sigue siendo una de las más celebradas y recordadas. Es un tema, Poinciana, que se acerca a los 8 minutos y
en sus casi 8 minutos de duración, la compenetración entre el trío es total. Y el ritmo latino que le imprimen a esta evocadora melodía de Poinciana es tan irresistible que una versión editada, más breve, más corta, una versión recortada de este tema, llegaría a convertirse incluso en un éxito en los jukeboxes, en las gramolas en la época, algo que no era muy típico con el jazz a finales de los años 50 y 60, ¿no? El rock and roll, el rhythm and blues, el pop, por supuesto, eran estilos que tenían mucho más éxito en los jukeboxes, pero hay ejemplos de temas jazzísticos, alguna grabación de Ike Quebec, por ejemplo, pero en este caso una versión más breve de este Poinciana se convirtió en un éxito en los jukeboxes. Este primer volumen de Live at the Pershing incluye unas notas del propio Ahmad Jamal en las que se refiere a los otros dos miembros de su trío, que son Israel Crosby al contrabajo y Vernel Fournier. Sí, Fournier, un apellido francés como Heraclio Fournier, que fabricaba las barajas de cartas españolas, ¿no? Pues Vernel Fournier es quien toca la batería, Israel Crosby al contrabajo, Vernel Fournier a la batería. Se refiere a Ahmad Jamal a estos otros dos miembros de su trío como dos de los mejores músicos que he conocido en lo musical y en lo demás. Es decir, no eran solamente grandes músicos, sino también desde su punto de vista muy buenas personas. Tenía una muy buena relación con ellos. Y no es para menos. Por cierto que Israel Crosby tocaría poco antes de su intempestivo fallecimiento con el quinteto de George Shearing también. Pero bueno, me encanta Israel Crosby como contrabajista, sobre todo con Ahmad Jamal. No es para menos que diga todo esto Ahmad Jamal sobre estos dos músicos, porque su trío es un verdadero todo. No es Ahmad Jamal con un par de músicos más, sino que la interrelación entre los tres es muy, muy estrecha y, por supuesto, eso hace la música mucho más interesante. Después de la publicación de este primer volumen, y a pesar de las reservas de ese famoso, tristemente famoso diría yo, crítico de Downbeat ya mencionado y anónimo, por eso ni famoso ni tristemente famoso, porque que yo sepa no se firmó esa crítica, pero bueno, después de la publicación de este primer disco, esta primera entrega, salida de estas sesiones en el Pershing, se vendió tan bien, de hecho es uno de los discos de jazz más vendidos de la historia, pero se vendió tan bien que Argo Records decidió editar un segundo volumen, que es este que está aquí al lado, titulado, con poca imaginación por supuesto, Live at the Pershing, volumen 2, con 11 temas más grabados esa misma noche. Aunque tuvo un éxito comercial menor, el concepto y el sonido del trío siguen siendo los mismos, porque evidentemente se grabó en el mismo lugar y en la misma noche, el mismo día, y la música es igualmente maravillosa. Así que si ustedes tienen el primer volumen, recomiendo por supuesto el segundo volumen. También hay ediciones como esta que incluyen ambos volúmenes en un solo disco. Y bueno, como digo, estas sesiones en el ya desaparecido Hotel Pershing de Chicago son, en mi opinión, la puerta de entrada perfecta para conocer, para empaparse de la música de Ahmad Jamal, un pianista que yo, la verdad es que no me canso nunca de escuchar y que sé que a mi padre le gusta también mucho. Hemos hablado en muchas ocasiones de la elegancia, del sonido, de la ejecución de Ahmad Jamal cuando nos comunicamos a través de Messenger o Zoom o, bueno, cuando hablamos, que es muy a menudo. Pues hemos hablado bastante de Ahmad Jamal
Y además yo estoy seguro de que la escucha de estos dos discos a ustedes los llevará a buscar otros discos de Ahmad Jamal. Por cierto, que yo sepa, no se han publicado en ningún momento las grabaciones completas del trío de Ahmad Jamal en el Pershing. Y en estos momentos, que yo sepa, ya digo, si ustedes tienen información que contradice esto, por favor déjenlo en los comentarios porque me gustaría saber si hay una edición de las grabaciones completas en el Pershing. Pero por lo que he podido investigar, solo podemos acceder a algunas de las piezas grabadas ese día de enero de 1958. Y yo creo que sería muy interesante que se editase una caja que contuviese las cintas completas. Supongo que han sobrevivido las cintas completas, pero que yo sepa nunca se han publicado y estaría muy bien que se editase una caja que contuviese las cintas completas para que podamos disfrutar de las 43 piezas que componen estas legendarias sesiones en un lugar, además, también legendario dentro del jazz, porque por el Hotel Pershing pasaron y allí tocaron también otros jazzmen importantes, como Charlie Parker, como Earl Hines y, por supuesto, Ahmad Jamal, que grabó estas sesiones en directo, un solo día, una sola noche, en el Pershing Lounge del Hotel Pershing de Chicago. Hay una caja que incluye las grabaciones para el sello Argo de Ahmad Jamal, publicada por ese maravilloso y siempre completista sello Mosaic Records, pero me parece que ni siquiera en esa caja, que no tengo, pero creo que ni siquiera en esa caja están las 43 piezas completas que se grabaron en el Pershing en 1958. Una verdadera maravilla de disco, o de discos, desde luego estos directos volumen 1 y volumen 2 en el Pershing de Ahmad Jamal. Estoy seguro de que muchos de ustedes conocen estos discos de Jamal, así que si es así, dejen comentarios por la parte de abajo del vídeo y díganme qué les parece este par de discos maravillosos para mí del gran pianista Ahmad Jamal. También, ¿qué piensan sobre Ahmad Jamal como pianista? Si tienen la misma sensación que yo de que su música en directo suena mejor que lo que grabó en estudio, o es más atractiva que lo que grabó en estudio. Yo estoy convencido de eso, es la sensación que yo tengo, pero bueno, ustedes por supuesto no tienen por qué estar de acuerdo con eso. Y dejen también por debajo de este vídeo en los comentarios qué otros discos de Ahmad Jamal a ustedes les parecen recomendables y podremos entrar en una conversación acerca de Ahmad Jamal y su música, y en especial acerca de este Live at the Pershing volumen 1 y volumen 2, que por supuesto les invito a escuchar si es que no lo conocen. Y con esto terminamos este vídeo grabado en Jackson, en el estado de Tennessee, en directo, sin ningún tipo de cortes, aquí en mi casa, hacia finales del mes de junio del año 2025. Mío es el copyright de este vídeo, que muy pronto van a poder ver en mi canal de YouTube dentro de la serie Impresiones sobre Jazz. Les animo a que se acerquen a la música de Ahmad Jamal, ya sea el disco o los discos en el Pershing o cualquier otro, porque a mí me parece muy buen jazz, jazz muy disfrutable, jazz de ese que siempre trato de traer al canal para compartir con todos ustedes. Sigan escuchando buen jazz porque, ya lo decía Billy Strayhorn, ya lo decía el gran Duke Ellington. Hoy tengo la camiseta de Duke Ellington para que sea el propio Ellington, con ayuda de Strayhorn, quien lo diga. It don't mean a thing if it ain't got that swing. Muchas gracias por el interés que siempre muestran en estos vídeos. Muchas gracias por los comentarios que dejen por la parte de abajo de este vídeo. Les animo a que escuchen a Ahmad Jamal y me despido ya desde Jackson, Tennessee. Soy Antón García Fernández. Gracias y hasta la próxima ocasión.